políticas de recorte, políticas de quitarnos poder adquisitivo a la inmensa mayoría de los ciudadanos, políticas injustas porque cargan la crisis sobre los que no somos responsables de la crisis, mientras que los financieros, los banqueros, los ricos, los poderosos, los de los mercados, los que han generado el fiasco y la crisis, se están marchando de rositas y no están aportando ni un solo euro para que tengamos una salida de la crisis corresponsable por su parte, porque son los que han creado la crisis en Europa y los que han creado la crisis en nuestro país. Había una salida diferente. Y la salida diferente venía en la propuesta que venimos haciendo desde Izquierda Unida, una salida por la izquierda, una salida racional, de sentido común, de normalidad democrática. Y la salida es que había que buscar recursos donde están. En este país 1 de cada 4 euros no paga impuestos a la hacienda pública. No se cumple la ley. ¿Y sabéis quiénes defraudan más? El tendero de la esquina. Ese, por mucho que quiera defraudar, defrauda poco. Los que más defraudan son los que tienen equipos de asesorías fiscales para evadir dinero del fisco. Los que tienen capacidad de mover dinero a los paraísos fiscales. Por cierto, ha salido un caso también. Cada vez que vengo a Valencia hay un caso de supuesta corrupción que pasa en Valencia, en el país valenciano. Alguien que parece que le trabaja a la Generalitat y que parece que no ha pagado algún IVA supuestamente, y que además parece que supuestamente tiene el domicilio fiscal en Suiza, que también es un poquito paraíso fiscal, para evadir impuestos y no pagar impuestos supuestamente en España. Estos son los patriotas de la cartera, son los patriotas de los trajes y de la cartera propia, pero no son los patriotas esos que dicen ser cuando dicen que defienden tanto a los valencianos y a las valencianas y se les llena la boca de defensa de ese tipo de cuestiones. La salida, por tanto, es enfrentarse a una reforma fiscal progresiva para que pague más quien más gane y quien más tiene, porque lo dice también la Constitución española. Y de esa manera podíamos conseguir recursos para la hacienda pública, para que el gobierno tuviera dinero para recortar el déficit, ese que se ha creado por la bajada de impuestos y por la crisis, para hacer políticas de inversión activa por parte del Estado, generar empleo público por el Estado. ¿Qué hacen los jóvenes pegando codos en este momento para sacar una plaza de la administración pública del Estado? Si de cada 10 plazas solamente van a convocar una de cada 10 que se jubilen de la administración pública. Pues habría dinero para todas esas cosas. Y no sería necesario el tener que ir a apretarnos el cinturón y a ir al ajuste duro. No sería necesario hacerle caso a Angela Merkel cuando viene a España a decirle a Zapatero: aprieta un poquito más el cinturón que la gente aguanta, gasta menos en inversión, en servicios públicos, etcétera, porque me tienes que guardar a mí el dinero para pagarme la deuda de los bancos alemanes y para pagarme los intereses de la deuda soberana. ¿Por qué no se ha pagado la deuda soberana por el Banco Central Europeo al 1%, como le da el dinero el Banco Central Europeo a los bancos? ¿Por qué no se le da a los estados al 1%? Porque tienen que especular con la deuda soberana. ¿Esa alternativa es posible o esto es ciencia ficción? Este año han presentado los beneficios las empresas del IBEX, las más grandes de España. Solamente 10 empresas, 5 bancos y 5 empresas más, la mayoría del sector energético, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Repsol, han presentado entre 10 empresas 37.000 millones de euros de beneficio. Una empresa de ellas, Telefónica, que un día fue pública, recuerdo, ha ganado 10.000 millones de euros en España. En España y donde está implantada, en América Latina y en todo el mundo. 10.000 millones de euros, eso es mucho dinero. Pero ha fijado una partida, y está publicado, lo podéis comprobar, de 648 millones de euros para despedir trabajadores, para hacer una reconversión de trabajadores. ¿No creéis que va siendo tiempo también, y de que algún día no es soñar, que podamos tener un país donde haya leyes que digan que una empresa que gana dinero tiene que ser un delito que despida a trabajadores con beneficios? ¿Creéis que esto es una utopía? ¿O lo podemos conseguir si peleamos por ello? ¿No nos han enseñado siempre que las empresas estaban para emprender, para generar riqueza y de esa riqueza hacer empleo y crear más empleo? ¿Qué es esto? De que las empresas, o hay empresas que se dedican a que los beneficios son para invertir en la economía especulativa, para cargarse en las cajas como se las han cargado y determinados bancos, para que después tengamos que salir a salvar a los bancos del fiasco que han organizado con esa especulación que han organizado en economía improductiva en nuestro país.
Pues hay elementos que hay que plantear. ¿Es posible hacerlo? No es ninguna utopía, es una realidad que podemos conseguir de una forma concreta. Decir que entre las propuestas que tenemos de la alternativa hay unas cuantas, no las voy a decir todas, estamos elaborando un programa alternativo, aprovechando también todo el proceso de las elecciones municipales y autonómicas, también un programa electoral futuro para las elecciones generales siguientes. Y entre nuestras propuestas van unas cuantas, con esos recursos que decíamos anteriormente, que es posible sacarlos simplemente haciendo cumplir las leyes en nuestro país, con voluntad política por parte del Gobierno y de la agencia tributaria. Se podían tener recursos para hacer ¿qué? ¿Qué es lo más urgente que pasa en España? Lo más urgente hoy es que la gente que no trabaja y no tiene subsidio ninguno necesita un empleo, aunque sea temporal. Un plan de empleo a través de los ayuntamientos, aunque sea de 6 meses, para que la gente que está parada y no come un subsidio trabaje en algo. Y además un plan de empleo con formación. Un segundo plan, que es un plan de reforma de vivienda. ¿Para qué? Para climatizar las viviendas. Para poner placas solares en todas las viviendas de España. De esa manera vamos a ahorrar energía segura. Pero además van a poder trabajar 700.000 personas en el plan que le hemos presentado al Gobierno. Y van a trabajar 700.000 personas que son fundamentalmente los que se han quedado parados en el sector del ladrillo y los sectores complementarios, los albañiles, los fontaneros, los electricistas. Y además va a salir a la luz, se va a blanquear todo ese trabajo de la economía sumergida, el trabajo de la chapuza, que sabéis que la gente tiene que ganarse la vida y anda en la chapuza, pero sin pagar seguridad social, sin pagar IVA, sin pagar impuestos. Por tanto, esta propuesta concreta que le hemos llevado al Gobierno podía caminar perfectamente en esa dirección. Un plan de vivienda, la financiación local, el Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Presentamos una iniciativa al Parlamento, teníamos presentada y se discutió la iniciativa, tomar nota a los que seáis candidatos y candidatas a los ayuntamientos, para que se resuelva de una vez el plan de financiación local de los ayuntamientos. Llevamos años, 33 años ya, que los ayuntamientos son la pata más débil del Estado. De cada 100 pesetas de entonces gastaban los ayuntamientos 13. De cada 100 euros que hoy gastan las administraciones públicas del Estado, los ayuntamientos siguen gastando 13 euros. No se ha resuelto la financiación local. Cuando hemos llevado la propuesta el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, el PSOE ha decidido en el Parlamento no aceptarnos la propuesta de hacer la financiación local, con el argumento de que estamos en crisis, no hay dinero y por tanto no se puede poner más dinero ahora a los ayuntamientos. ¿Y por qué no lo resolvieron cuando había tanto dinero, con el ladrillo, que no sabían qué hacer con tanto dinero que entraba en las arcas de la hacienda pública? Es que no han querido resolver el problema de la descentralización de los ayuntamientos. Suprimir la reforma laboral es una necesidad vital. Se ha demostrado que es un fiasco la reforma laboral. Una banca pública, ¿cómo vamos a tener un nuevo modelo productivo? Y crédito para la pequeña y mediana empresa y los autónomos si no tenemos una banca pública en España. Que los banqueros que han organizado lo que han organizado, dándole las cajas, estos van a ayudar a que tengamos un nuevo modelo de desarrollo productivo, podrán ayudar a que tengamos un nuevo modelo de desarrollo especulativo, pero no nunca un modelo productivo. Salario máximo interprofesional. Ya sabemos que tenemos el mínimo, que es chiquitín, 641 euros. Pero queremos un salario máximo interprofesional. ¿Por qué a los cargos políticos que eligen los ciudadanos en los ayuntamientos y en las administraciones territoriales, por qué no le ponemos un techo al salario? ¿Por qué no regulamos el salario de los cargos políticos? ¿Por qué no decidimos, por ejemplo, que nadie gane más que el presidente del gobierno de España? ¿Por qué no? Esto es una utopía. Pero ¿por qué no vamos un paso más allá? ¿Por qué no proponemos que haya un salario máximo interprofesional también en las empresas? ¿Qué es eso? Que 503 altos ejecutivos del IBEX cobren lo que 30.000 minoristas en este país. ¿No creéis que esto es un insulto y un escándalo? ¿Tanto trabajan? ¿Tantas miles de veces más trabajan que el resto de trabajadores y de mortales de nuestro país? Y podían decir, bueno, mire usted, pero es que con la Constitución española, la libre economía de mercado, ¿cómo me va a poner usted a mí un techo a pagar del dinero que yo le quiera pagar a mis empresas, a mis trabajadores de mis empresas? Pero sí le podíamos decir una cosa a la empresa. Mientras usted no cumpla con el salario máximo, usted no va a recibir ni un duro de subvención por parte del Estado. No podíamos adoptar medidas de ese tipo. No podíamos plantearnos la nacionalización de los sectores estratégicos de la energía para que no especulen con la energía. ¿Os acordáis?
Que nos decía Zapatero que ya se veía la luz al final del túnel. Sí. ¿Sabéis que lo vimos? El 9,8% de subida al principio de año en el recibo de la luz. ¿O no? ¿Por qué no pensamos en nacionalizar los sectores estratégicos de la energía? Si han sido nacionales, y han estado nacionalizados y han sido del Estado en tiempos peores de la economía española, con muchísima diferencia. Y se gestionaban desde lo público. Tenemos que defender lo público a muerte. Y esto puede parecer una cosa fuerte, pero es que nos han ganado una batalla ideológica importante. Nos han ganado la batalla ideológica que nos han llegado a meter en la cabeza que lo público no sirve y lo que cuenta aquí, lo guay, es lo privado. Esto es lo que chuta y esto es lo que pita. Y a partir de ahí nos han significado, nos han puesto la imagen en la cabeza. Lo público es un señor que está detrás de una ventanilla y que nos dice vuelve usted mañana, y estaba allí, ahora ya no fumando un cigarro porque no se puede fumar dentro de los sitios públicos. Y nos trató mal un día. Pero eso, aunque pase y haya pasado, eso no es lo público. También, pero lo público son más cosas. Lo público, lo de todos y de todas, y parece mentira que a estas alturas tengamos que defender lo obvio, es la enfermera que nos cuida, es el médico que nos cura, es el cirujano que nos opera, es el profesor que enseña a nuestros hijos, es el catedrático que enseña a los profesores, es la pensión que tenemos cuando llegamos a no estar ya en edad laboral, que ahora quieren que trabajemos más, ya sabéis, 67 años. Eso es lo público. Eso es lo de todos y de todas. Y eso es lo que se quiere encargar. Eso es lo que se está encargando. El estado del bienestar. Porque si tenemos un cierto estado de medioestar en España, le tenemos porque se pagan impuestos, porque hay un buen sistema impositivo, o lo había, y con eso se permitía que tuviéramos servicios públicos. Pero ahora de los derechos hay que hacer negocio. Lo quieren privatizar todo. Y eso significa que nos vamos a un sistema que no es el sistema que nosotros hemos conocido, de ese avance de la idea del estado del bienestar. Por eso toca defender lo público, y en las propuestas hay que defenderlo a ultranza. Somos y afirmamos en este momento que somos la única fuerza federal del Estado español que defendemos a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Lo defendemos con nitidez, sin ningún tipo de dudas, porque creemos en lo público, porque creemos en la intervención pública en la economía, porque creemos en el artículo 128 de la Constitución española, que dice que toda la riqueza nacional se tiene que poner al servicio de los intereses generales del Estado, no al servicio de los intereses especulativos de la banca ni de los mercados. Eso no lo dice la Constitución española, y hay que hacer que se cumpla la Constitución española, que todos los años la celebramos cuando llega el día 6 de diciembre, o la celebran muchos, pero que luego al día siguiente la dejan de cumplir y no la cumplen. Y no se cumple el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la ayuda si estamos en paro. Muchos derechos de esa Constitución no se están cumpliendo. Son propuestas que, por tanto, llevamos en nuestra hoja de ruta. Y llevamos una propuesta, y por último no fatigo más, que es la reforma electoral. ¿No dice la Declaración Universal de Derechos Humanos que somos todos iguales ante la ley? Consiguieron las mujeres en 1931, anoche pusieron la serie, con Clara de Campoamor a la cabeza, poder votar. No hace tantos años. En términos históricos, hace 4 días que las mujeres dejáis de ser la costilla de Adán. Fijaros qué cosa. Seres en igualdad de derechos y deberes con los hombres. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 dice que todos somos iguales ante la ley. Pues no es verdad. No es verdad. Porque en España el voto nuestro nos cuesta 7 veces más votos tener un diputado o una diputada en el Parlamento de España que le cuesta al Partido Socialista y al Partido Popular. Y eso se llama robar en la democracia, y robar la democracia, y robar la soberanía popular. Porque eso significa que tenemos menos escaños en el Parlamento, significa que podemos tener menos capacidad de defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras en el Parlamento, menos capacidad de propuesta, menos recursos, menos posibilidad de salir en la tele y en los medios de comunicación, porque ya sabéis que el que no sale en la tele no existe, desde el punto de vista práctico. Y a partir de ahí, por tanto, vamos a reivindicar una ley electoral, seguimos reivindicando una ley electoral justa, donde todos los votos tengan el mismo valor electoral.